¿Cómo estás, Betina? Bienvenida, Pepe, Paola Ponroy, César Abraham, te saludamos. Hola. Muy bien, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien desde acá? Un placer. Bueno, una alegría poder tenerte y poder desarrollar este tema con vos desde tu mirada, con tu perspectiva. Lo marcábamos, hablamos de la risa como medicina, la risa como algo esencial para nuestra salud mental y cuál es tu perspectiva acerca de esta temática que disparamos. Sí, bueno, mi formación, como presentaron, es de coaching ontológico y neuroliderazgo, y si bien tienen dos enfoques diferentes, el coaching desde el ser y el neuroliderazgo, perdón, la neurociencia desde la explicación de la parte biológica, en definitiva confluyen en esto, en los fundamentos de utilizar la risa como herramienta siempre para lograr esto de la salud mental, la salud mental que tanto afecta también a nuestra salud física. Entonces, si bien, como digo, desde el coaching ontológico y desde las neurociencias, podríamos pensar que los enfoques son diferentes, en definitiva, terminan convergiendo. Mira vos, qué interesante. Y a nivel neurológico, ¿qué es lo que se nos activa? Digamos, ¿qué se conecta o se desconecta al momento de poder reírnos y cuáles son los beneficios que eso nos puede traer? Sí, la amígdala, que es una de las responsables de nuestros estados emocionales, dentro de nuestras emociones, es una de las funciones que se activa en el cerebro y que nos permite a nosotros lograr ese bienestar tan que no necesita explicación a través de la risa. También se generan nuevas conexiones neuronales a través de la creatividad que nos despierta, la comodidad que tenemos, el relajado que estamos cuando nos reímos. Es decir, que los beneficios que tenemos a través de la risa son muchísimos y por eso insisto que es tan importante utilizarlo como herramientas. Ujú. Fundamentalmente, también desde la neurociencia, podemos hablar de los neurotransmisores que se liberan, que son los encargados del bienestar, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, es decir, son términos que hace tiempo parecían como tan extraños, pero a medida que nos fuimos acercando de las perspectivas de la mirada hacia entender el bienestar emocional, fueron casi haciéndonos cotidianos esto de entender de las hormonas de la felicidad, que son, ya digo, términos casi habituales en nuestro vocabulario. Tal Y cual. sobre todo llevándolo, me imagino, al área deportiva, ¿no? A la hora de entrenar deportistas, llevarle toda esta práctica y toda esta disciplina como parte de su entrenamiento, además. Sí, sí, porque nosotros a través de la herramienta RISA podemos aplicar en los grupos, es fundamental, porque nosotros con la risa empezamos a trabajar con el ambiente. Cuando el ambiente es relajado, como decíamos, cuando el ambiente es de conexión, el trabajo grupal siempre es mucho mejor y por un lado se enfrentan mejor las dificultades que todo equipo tiene y también los resultados son mejores. Por esto de lograr estar relajado mentalmente, que también incide en estar relajado Claro. físicamente. Yo estoy trabajando mucho con un libro que es Sensorialmente, de Stanislao Barrak, que habla mucho de la importancia que tiene el cuerpo hacia el cerebro. Es una visión un poco diferente a lo que normalmente estábamos teniendo, que le prestábamos más atención a lo mental. Bueno, el enfoque sobre el cual estamos aprendiendo es entender la importancia de los mensajes que van, digamos, de abajo hacia arriba. Claro. Entonces, trabajar con la risa y con todas las cuestiones que genera, como decíamos, todos los neurotransmisores, es muy importante para desarrollar esta sensación que el deportista necesita para tener un mejor rendimiento Me y para imagino que en tener la también. parte, Betina, perdón, Pau, Mm, que en la parte grupal, me imagino que en el entrenamiento grupal debe ser como mucho más fácil, ¿no? Porque la risa como que se va contagiando. ¿Qué pasa ahora cuando hay sí. un deporte individual? Sí, hay sesiones que se pueden hacer trabajando con cuestiones de abordaje desde la parte del humor en las situaciones, donde Bien. hay un juego, se trabaja lo que es bastante, digamos, tiene bastante antecedente, que es el juego de roles.
Entonces, una de las formas en que nosotros trabajamos con los deportistas individuales a través de la risa es trabajar con juego de roles. Entonces, poniéndose en lugar del otro es como que se logra una flexibilidad diferente, se logra una conexión y también como mentores tenemos que tener la capacidad de encontrar en cada persona, porque justamente esos son procesos uno a uno, aquello que a esa persona le resulta relajante, ¿sí? Y si es a través de específicamente la risa, mucho mejor. Yo compartía un meme, digamos, que nosotros trabajamos en el curso de gestión de tiempo, que bueno, fue justamente a través del curso de gestión de tiempo que los chicos propusieron utilizar memes como herramienta para representar diferentes situaciones conflictivas. Entonces, en cualquier trabajo, por más que sea individual y sobre todo si es grupal, la herramienta risa se puede hacer presente. Ya digo, hay que encontrar lo que hace reír a las personas, particularmente de cada grupo, que a veces no es tan fácil, ¿no? Claro, Porque claro, claro. es tan Sí, personal. ujú. Sí, termina la idea, te escucho. Sí, sí, perdón, es tan personal aquello que a la persona lo lleva a esta sensación de bienestar que le provoca la risa, que no siempre es fácil encontrar ese camino. A veces es Claro. inclusive más fácil encontrar el camino a través de conmover por la lágrima, digámoslo, para hacerlo más sencillo, pero bueno, eh, también tenemos en cuenta que las emociones secundarias con respecto a la alegría son menor cantidad que, por ejemplo, las emociones relacionadas a la tristeza. Entonces, es como que también ese camino es más difícil y por eso es tan importante, tan valioso el trabajo de aquellas personas que se dedican a hacer reír. Ah, Los Wow. eso te iba a preguntar, porque es más Ujú. fácil hacer llorar que hacer reír a alguien. Uno Sí, rápidamente encuentra la manera de hacer llorar al otro. sí, o por lo menos emocionar, digamos, Claro. por ahí no necesariamente llegar a la O lágrima, de pero sí la entristecerlo, si querés. emoción. Sí, porque por lo que decía recién, hay causas comunes que conmueven o que enternecen a la gente, podemos decir también. En cambio, la risa es como mucho más particular y mucho más relacionada con la cultura. Claro. Entonces, hay cuestiones culturales muy importantes uno tiene que saber y bueno, bajándolo a las sesiones de coaching también, es decir, dónde mantener el límite entre lo que es, y es tan personal y tan cultural, y mantener el límite entre lo que es gracioso y lo que es una burla, lo que es faltar el respeto. Entonces, con la persona, los procesos de coaching, con cualquier exposición que nosotros hagamos trabajando en forma grupal, siempre hay que tener esta cuestión muy clara, digamos, muy estudiada. Ujú. Porque como digo, lo que puede ser muy gracioso en una cultura Claro. puede ser no serlo, puede ser, no digo ofensivo, ni siquiera puede no ser gracioso, ¿no? Ujú. Entonces, conectar y lograr que la persona se ría no es una actividad tan sencilla desde lo emocional como es del abordaje que hacemos del coach. Si yo me paro frente a un espejo y empiezo a sonreír o empiezo a emitir carcajadas, forzadamente, logro engañar a mi cerebro y que él crea que yo estoy contenta y a partir de ahí se disparen todos los mecanismos necesarios para que yo esté mejor. Sí, 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 es una cuestión que hasta que a uno no se lo dicen, aunque sea con fundamento, pero que lo practica, le parece que puede no ser cierto. Pero sí hay teorías de autorreconocimiento facial donde el cerebro interpreta que si estoy sonriendo es porque lo estoy pasando bien, digámoslo de una Claro. manera sencilla. Entonces se generan esos neurotransmisores que decíamos al principio, la dopamina, la serotonina y la oxitocina también. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta, como decía recién, las señales que el cuerpo le manda. Entonces ahí podemos verificar algo que hablaba con respecto al libro de Bacharach, ¿no? El cuerpo manda señales y el cerebro todo el tiempo la está interpretando. Claro. Y es muy Entonces, literal si el man- cerebro también. tal cual, el cerebro si me ve sonriendo piensa que la estoy Claro. pasando bien. Nosotros lo ocupamos mucho en las carreras, ¿no? Cuando vamos en competencia o cualquier tipo de competencia donde la realidad es que estamos sufriendo un poco,
si nosotros le decimos a nuestro cerebro que son con la sonrisa, que la estamos pasando bien y que la estamos disfrutando, el cansancio no va a desaparecer, pero sí se potencian las intenciones de mejor rendimiento que hacen que uno pueda poner en segundo término el cansancio real, porque Claro. por más que yo sonría, el cansancio real no va a desaparecer, ¿sí? Simplemente me enfoco en otra cuestión que no es eso físico. ¿Qué es ser mentora? Las personas mentoras son aquellas personas que no solo tienen conocimientos académicos, o a veces también hay mentores que no lo tienen, pero que no solamente tienen eso, sino que lo practican aquellos que conducen, con lo que acompañan, en lo que ayudan. En mi caso, yo comencé como mentora deportiva por esto de estudiar coaching deportivo, estudiar como monitora de equipos deportivos, pero a su vez, con la diferencia de cualquier coach que tiene la capacidad académica de hacerlo, eh, de que también yo practico todas esas cuestiones. Entonces, puedo vivenciar de mejor manera y puedo comunicarme de mejor manera con respecto a muchas de las cuestiones que la persona que no está en la cancha, digamos, no importa si la cancha es el agua, una Claro. pileta, es Claro. una pista de carrera, no puede comprender. Entonces, los procesos de los deportistas con un mentor deportivo siempre son mucho más directos, ¿no? Porque hay un lenguaje en común. Perfecto. Interesante. No sos humorista, pero podríamos decir que sos mentora de la risa. Sí, 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 utilizo mucho, que lo compartía, me di cuenta cuando empecé a buscar ejemplos, digamos, y lo utilizo mucho porque realmente son las situaciones donde el mentorado aborda, relaja, digamos, y puede en ese momento liberar un poco aquello que tiene consciente y puede empezar a aparecer causas verdaderas de situaciones que hace y demás, ¿no? Entonces, pero, insisto, hay que encontrar aquello que al mentorado lo hace reír o lo divierte y que le permite abordar esa cuestión complicada, pero que no sea una forma invasiva, ni no digo agresiva, pero sí invasiva, que le permita responder y conectarse, relajarse de mejor manera. Betina, Hermoso. un placer. Muchísimas gracias por esta Gracias. entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un Un abrazo. placer. Muchísimas gracias.